A esta hora de la mañana conversaremos con el doctor Ramiro García, constitucionalista, justamente del tema que enfrenta en estos instantes el Ecuador en este conflicto diplomático con el país hermano México. Y es que la incursión a la embajada o la sede diplomática de México ha traído consecuencias y rechazos de la comunidad internacional que asume que se violentó o se violentaron derechos internacionales y legales. Y en ese marco, mi querido doctor, le consulto, ¿cree que se pudo evitar este problema o era inevitable? Bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que se debió haber evitado. Yo creo que la incursión en la Embajada de México no tiene justificación. Se puede entender el contexto, el entorno de hechos que se produjeron antes y después, pero no se puede justificar. Es verdad, el presidente de México hizo unas declaraciones muy poco afortunadas sobre la muerte de Villavicencio, en donde prácticamente reprodujo la versión del correísmo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio como un mecanismo de restar posibilidades electorales a su candidata Luisa González. Es verdad también que el señor Glass tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas adicionalmente a una orden de prisión preventiva. Todo esto es así. México primero le dio en diciembre la calidad de huésped. En ese entonces el gobierno no dijo absolutamente nada. Lo que dijo es que iba a respetar la decisión diplomática de México. ¿Por qué? Porque recién empezaba el gobierno y necesitaba los votos del correísmo para pasar algunas leyes. 5 leyes ha pasado ya, 5 proyectos de ley económica urgente con la anuencia del correísmo. Ahora, pues, este socio es políticamente molesto y esta fue la ocasión adecuada para desembarazarse de la Revolución Ciudadana. Ya, finalmente... Pero, dígame. No, sí, iba a decir pero. Adelante, por favor. Pensé que había terminado su argumento en ese instante. Sí, le decía que sí, pero esto, insisto, no tiene presentación. Para que entiendan los televidentes el contexto jurídico, existe por un lado la Convención de Viena, establece claramente la inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Por otro lado, hay la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, en cuyo artículo 3 se establece que procede el asilo diplomático cuando se trate de delitos políticos y no comunes. Pero en el artículo 4 señala que es el Estado asilante, en este caso México, el que calificará la naturaleza del delito. Es decir, es México el que decide si esto es político o es común. Y en el artículo 12 de la misma convención señala que el Estado territorial, en este caso Ecuador, tiene la obligación de otorgar el salvoconducto para que el asilado pueda salir del país. Y en ese caso, ¿cuál de estos 2 argumentos pesa más, o estos 2 convenios, el de Viena o el de Caracas? Bueno, los 2, es decir, ojo, no son excluyentes. Por un lado, el convenio, además, no solo que no son excluyentes, sino que son complementarios, porque se entiende que si se le da asilo diplomático a una persona en una embajada, es porque esa embajada es inviolable en los términos señalados en la Convención de Viena. Entonces, los 2 no se contraponen, todo lo contrario, se complementan. Claro. Por un lado, la Convención de Viena, que establece la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, y por otro lado, la Convención de Caracas, que establece los mecanismos y la forma en que se otorga un asilo diplomático. Perfecto, pero ¿qué finalmente termina pesando más para que el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa termine tomando la decisión de incursionar en la sede diplomática de México? Que Jorge Glass esté sentenciado, tenga una sentencia ejecutoriada o que precisamente la intromisión del mandatario de México haya incidido para ejercer esta presión. Mire, yo creo que ahí hubo un cálculo político, ¿no? A mí me parece, primero, que estamos a portas de un proceso eleccionario, en donde, además, de la forma en que se lo ha planteado, pues se constituye una suerte de plebiscito sobre la gestión del presidente. Es decir, más allá de las preguntas de un dígale sí o no a Noboa. Y, por supuesto, sería políticamente desastroso para el gobierno perder esta consulta. Por otro lado, dentro del mapa de riesgos y daños que seguramente hizo el gobierno a la hora de tomar esta decisión, estaba claro para ellos que la fuga de Glass, porque evidentemente la idea no era dejarlo en la Embajada de México, sino sacarlo de ahí
y llevarlo a otro lado. La fuga de Glass habría sido un golpe político muy duro para el gobierno. Así que prefirieron jugarse, digamos, hacer algo claramente ilegítimo a la luz de los instrumentos internacionales de protección de recintos diplomáticos, pero sacarle a Glass antes de que se vaya. Recordemos que este señor Canseco, que entiendo que estaba de embajador encargado de México, dijo claramente en un momento de desesperación, nosotros estábamos saliendo. La pregunta es, ¿quiénes son nosotros? Claro, entonces aparentemente había la intención de sacarlo al señor Glass de la embajada, llevarlo a un avión mexicano y de ahí para México. Esto habría sido un golpe muy fuerte para el gobierno. Claro, la ministra de Relaciones Exteriores, mi querido doctor, dijo que el allanamiento a la Embajada de México fue analizada en conjunto con los asesores, con los ministros y con el presidente. Analizaron los pros y los contras. Definitivamente entonces sopesó la parte política que le interesaba al presidente de los ecuatorianos en función de que estamos a puertas de una consulta popular, más allá de las consecuencias que tenían pleno conocimiento que se iban a enfrentar, de las consecuencias internacionales. Sí, a ver, yo creo que cualquier persona con un coeficiente intelectual normal puede entender en 3 minutos que invadir una embajada del país que sea, más aún de un país con el que tenemos tan estrechas relaciones históricas como México, pues puede traer y va a traer serias consecuencias a nivel diplomático e internacional. Cuando hablo de serias consecuencias no hablo ni de sanciones económicas, ni de bloqueos, ni mucho menos como está pidiendo el expresidente Correa, no. Las consecuencias son sobre todo reputacionales, pero bueno, esto yo creo que al gobierno no le interesa mucho. El tener un gobierno que rige 14 meses nos aboca a tener un candidato desde el día 1 a la reelección. Entonces, toda su gestión va enfocada en la mira de la reelección en 2025. Y por supuesto, cree, doctor, ¿cree usted que el pueblo ecuatoriano celebra esta decisión aun cuando tenemos probablemente consecuencias y vamos a ver cómo se pronuncia la OEA ante esta inviolabilidad de una sede diplomática en nuestro país? Mire, yo creo que el tema de la inviolabilidad vulnerada, de la inviolabilidad del recinto diplomático de embajada vulnerado, no es un tema que le preocupe realmente al grueso de los votantes. Me parece que no. Me parece además que aparte de un tirón de orejas internacional y muy fuerte. ¿Y qué significa esa repercusión, ese tirón de orejas fuerte o muy fuerte? Que yo creo que el Pleno de la OEA pues repudiará las acciones de Ecuador y dirá que esto es inaceptable, inadmisible e irrepetible. Yo creo que va por ahí un poco la cosa. Pero recordemos como antecedente el tema de Angostura. Colombia bombardeó nuestro territorio, mató a alguna gente, inclusive se llevó los cadáveres. A la final esto se solucionó con una disculpa y un apretón de manos. Yo creo que el gobierno nacional tiene que considerar ya la posibilidad de pedir disculpas, como corresponde al gobierno de México, por la incursión en la embajada, y restablecer las relaciones diplomáticas que tradicionalmente... Claro, pero es que son dos casos diferentes. Ahí en ese instante había un proceso de hostilidad y sobre todo contra grupos insurgentes. En este caso estamos hablando de un país como el Ecuador que tiene que respetar los procesos democráticos. Y consideramos que ambos presidentes cometieron un desatino y en ambos hubo intromisión, tanto en el de México como en el de Ecuador. Yo creo que las declaraciones de López Obrador fueron poco afortunadas. Fueron declaraciones claramente intromisivas en la política ecuatoriana. Me parece que el mismo hecho de acoger como huésped a Glass, a sabiendas de que tenía 2 sentencias condenatorias de ejecutoriadas, ya resultaba lesionante para los intereses del Ecuador. De ahí a que esto pueda justificar la incursión en la Embajada de México, ni de broma. Esto no es justificable y no se puede defender lo indefendible. No estuvo bien, no fue una actuación adecuada, fue una actuación guiada por la métrica política electoral, no por los instrumentos internacionales que el Ecuador está obligado a... Y en el caso de México, por el punto de vista ideológico, el presidente Daniel Noboa dijo que todo delincuente sentenciado tiene que cumplir su pena en la cárcel, y es la decisión que tomó, cueste lo que cueste. Entonces nos preguntamos, ¿y esta decisión estará un poco respaldada por lo que probablemente suceda durante esta y la próxima semana o las próximas semanas con el caso de Carlos Pollitt en los Estados Unidos? Mira, a mí me parece que es hilar muy fino el tratar de vincular la incursión de la Embajada de México con el caso Pollitt en los Estados Unidos.
Pero me parece, por otro lado, que tanto los casos Metástasis, Purga como Plaga han demostrado claramente la infiltración del narcotráfico en los estamentos políticos, jurídicos e institucionales del país. Han demostrado claramente cómo el narcotráfico ha cooptado a algunos actores de la legalidad pública, cómo además actúa a través de operadores políticos claramente identificados y que pertenecen además a un grupo político, que es justamente el que más critica el tema de la incursión en la embajada. Y bueno, yo creo que llegó un momento en que mantener esta alianza, este tripartito legislativo por parte del gobierno, pues resultaba demasiado incómodo y políticamente muy oneroso. Así que me parece que al gobierno debe haber tomado eso en cuenta a la hora de adoptar estas medidas tan radicales, porque esto en verdad que no se lo había visto ni en gobiernos dictatoriales. Y bueno, yo creo que desde la lógica de gobierno, pues lo que hicieron es, sobre todo, desembarazarse de un socio incómodo. Perfecto. Usted lo acaba de mencionar entonces hace pocos instantes, que esta decisión básicamente gira alrededor de un costo electoral, la que asume el mandatario de la nación, pero también hay detrás de esto un costo político. Ya la bancada de la Revolución Ciudadana definitivamente le ha declarado la guerra al gobierno y ya empezaron los llamamientos, a los famosos llamamientos, juicios políticos a los ministros, tal cual como sucedió en la época del presidente Guillermo Lasso. ¿Empieza una desestabilización política en estos instantes, doctor García? Yo lo veo muy complicado. Veo que el Partido Social Cristiano ya ha emitido un pronunciamiento apoyando claramente las acciones de gobierno. Creo que el gobierno tendrá que armar una mayoría legislativa por fuera del correísmo. El correísmo, si bien constituye el bloque legislativo más numeroso, de ninguna manera es mayoría, y yo creo que la va a tener muy dura a la hora de censurar a las ministras, ¿no? Porque van de entrada contra la ministra de Gobierno y contra la ministra de Relaciones Exteriores. Así que creo que se nos vienen meses turbulentos en lo político legislativo, pero me parece que el gobierno va a poder capear el temporal sin mayor problema. Lo complicado, más bien, en términos electorales, va a ser convencer al electorado de que este gobierno ha hecho una gestión adecuada y eficiente. El incremento del IVA, la precarización laboral, en fin, una serie de cuestiones, yo creo que pesarán en su momento a la hora de que el elector tome una decisión. Claro, no será tan fácil entonces el tema de la consulta popular o de esta campaña. Bueno, el tema de la consulta está a 2 semanas. Claro. Ojo, y yo creo que el oxígeno político del gobierno sí le da para esto. Y además, creo que, porque un no en la consulta, un triunfo del no en la consulta sería desastroso para el gobierno, sería un golpazo terrible. Pero lo que yo no estoy muy seguro es que ese oxígeno político le dure hasta el 2025, en que tendrán que votarse si se realiza o no. Ya, perfecto. ¿Y usted cree que el gobierno nacional tendrá los argumentos suficientes para descargar ante la OEA y justamente argumentar y justificar que este proceso tenía que necesariamente darse porque estábamos frente a una autoridad que estaba con sentencia ejecutoriada y con libertad condicional y que obviamente México no debió darle el salvoconducto pertinente, o el asilo político, perdón? Se puede explicar el contexto, insisto, se puede explicar las declaraciones de López Obrador, se puede explicar la condición jurídica en la que se encontraba Glass, se puede explicar la naturaleza de los delitos. Pero no se justifica el hecho. Claro, lo que no se puede justificar es la incursión en la embajada. Claro. Esto es injustificable. Y yo creo que habrá un repudio unánime de parte de la comunidad internacional, cuestión que me parece no debe ser muy de preocupación del señor presidente. ¿Y cómo se restablecerán las relaciones entre Ecuador y México? Bueno, como se restablecieron entre Colombia y Ecuador en su momento por el tema de Angostura. Un apretón de manos, un abrazo y intercambio de embajadores. ¿Pero habrá complejidad o no? ¿Será a corto plazo? Mire, ahí hay que tomar en cuenta también la situación política de México. Recordemos que México elige presidente en junio, así que estamos ya a menos de 2 meses. Dependerá en mucho de quién gane, el que sea más fácil o más difícil, porque independientemente de quién gane, yo creo que México restablecerá sus relaciones diplomáticas con el Ecuador. Ahora,
El que gane un candidato de López Obrador o uno de la oposición, pues hará más fácil o más difícil, dependiendo del caso, el restablecimiento de esas relaciones diplomáticas. Pero que se las van a restablecer, eso sin duda. Claro, quiero un poco parafrasear lo que dijo el presidente de México. Ni el temible Pinochet se atrevió a tanto como lo hizo Noboa. Esto lo dijo López Obrador. Es decir, que en un país revestido de procesos democráticos tomó una decisión equivocada, imprecisa, con cálculos electorales más que con cálculos políticos o respetando los derechos internacionales. Mi querido doctor Ramiro García, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Solomar y por sus puntualizaciones que han sido sumamente importantes y orientadoras para la opinión pública. Muy gentil. Muy amable a usted, muy amable de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Un abrazo para usted también. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos.